Jesucristo, bienvenidos a este programa Cambiando para Jesucristo, programa que miércoles tras miércoles estamos llevando en familia, cuyo objetivo es llevar una palabra de Dios de una manera sencilla para que podamos ir creciendo en su palabra, creciendo en Jesucristo y que podamos entender las cosas que Dios nos está hablando en estos momentos. El tema de hoy es nacer de nuevo, cambiando para Jesucristo en familia. Nos motiva a que sigamos adelante porque sí se puede. Con Dios todo es posible. Amén. Que demos un giro de 360 grados a nuestra vida. Cuando estábamos antes en tinieblas, ahora hemos venido a la luz gracias a ese cambio que Jesucristo hace en nuestra vida cuando venimos a Él. Como les dije anteriormente, el tema de hoy se llama el nacer de nuevo, basado en el Evangelio de Juan capítulo 3. Bien nos dice la Escritura acerca de este nuevo nacimiento, que para muchas personas hay una interrogante, pero hoy vamos a verlo de manera en familia. ¿Qué quiere decir ese nuevo nacimiento? Nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados. Y al aceptar a Jesucristo como su Salvador, ahí es cuando se genera el cambio, ahí es cuando nacemos de nuevo. Ahora vamos a ver este pasaje maravilloso de Jesucristo con Nicodemo, un estudioso de la palabra, conocedor de la palabra de Dios. Y permítanme leer los primeros versículos en donde dice, en el versículo 1 del capítulo 3 de Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de aguas y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Como vemos en estas palabras maravillosas, lo que Jesucristo nos está hablando acerca de este nuevo nacimiento. Y viene la primera pregunta: ¿puede el hombre nacer de nuevo? Y hoy vamos a hablar en familia, mi esposa Beatriz, mi hijo Ángel, mi hija Alejandra, cambiando para Jesucristo. ¿Puede el hombre nacer de nuevo? Una bella pregunta, y aquí, como nuestro pastor acabó de leer en Juan 3, aquí Nicodemo estaba muy confundido. Él se preguntaba cómo iba a nacer nuevamente si tenía que volver a entrar al vientre. Se quedó más confuso con la explicación que nuestro Señor Jesucristo le había dado. La frase nacida de nuevo, pudiéramos decir que viene de arriba, que viene del cielo. Nicodemo tenía una necesidad grande, verdadera, en cambiar, porque él pensaba que él era salvo, pero él tenía una necesidad especial y muy grande. Pero ¿cuál era la necesidad más grande o el cambio que él tenía que hacer? Su corazón. Nosotros nacemos primeramente del vientre de nuestra madre.
es el primer nacimiento que nosotros físicamente, humanamente tenemos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, venimos y somos nacidos en el Espíritu. Tenemos ese segundo nacimiento. Era lo que Nicodemo no podía entender. El nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a todas las personas que creen en Él. ¿Qué tenemos que creer? Que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de todos los pecados, de todo lo malo. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí nosotros podemos entender y ver, indica de un nuevo nacer, de un nuevo nacimiento, desechar las cosas malas, las impurezas, la falta de perdón. Hay personas que muy fácilmente dicen, yo perdoné, y siguen con la misma actitud. Eso no es perdonar. Yo olvidé, borrón y cuenta nueva, y siguen con una actitud del pasado. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que Dios haga un cambio en nuestros corazones. Si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que nacer de nuevo. Dice la palabra del Señor, vamos a buscarla en Efesios. Vamos a buscar Efesios 2:1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Que nosotros nos transformemos, nos edifiquemos, cambiemos toda esa mala naturaleza, y si queremos ir al cielo, hay que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es el acto de Dios mediante Él imparte una vida eterna a cada uno de sus hijos. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Vamos a tener una puerta abierta, una gran puerta para dejar el pecado, para dejar los vicios, para dejar la vieja naturaleza, para entrar a una puerta estrecha, pequeña. ¿Y cuál es la diferencia del nuevo nacimiento? Se genera un cambio en cada uno de nosotros, una transformación. El nuevo nacimiento es el hecho sobrenatural por medio del cual Dios crea en el hombre un nuevo ser, una nueva naturaleza. Él nos imparte, nos regala, nos siembra, nos da. Pero nosotros somos los que decidimos ese cambio y esa impartición que nuestro Dios nos pueda dar a esa nueva naturaleza, a ese nuevo hombre. Esos cambios vienen, todo depende de ti y de mí. ¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es muy importante en la vida del hombre porque esta provoca cambios importantes en aquellas personas que se convierten realmente de corazón. Todo empieza en el corazón, los cambios, las transformaciones, y eso es lo primero que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Como Nicodemo estaba muy confundido, y nuestro Señor le habló, le aclaró, le impartió ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así es, una interrogante maravillosa, pero que trae algo más maravilloso todavía cuando Jesucristo le aclara a Nicodemo que, siendo un conocedor de la ley, no entendía eso. ¿Cómo, decía él, cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de la madre y nacer de nuevo? Él no entendía que Jesucristo precisamente le estaba diciendo que era nacer en el Espíritu,
porque nosotros cuando, bien lo dijo la pastora, nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos físicamente, materialmente, pero nacemos con esa naturaleza espiritual muerta por la herencia de nuestros padres, Adán y Eva, que nacemos en el pecado. Pero por eso Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, pero nacidos en Cristo Jesús para buenas obras que Él mismo las preparó para que anduviésemos en Él. Pastor, y como yo decía, que cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios quiere que todo en nuestras vidas sea agradable y que todo lo vayamos llevando a una perfección. Asimismo, Dios es tan grande que nos da esa gran oportunidad de que nazcamos de nuevo. Porque como hacía referencia a Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. ¿Por qué dice una sola vez? Porque los que no nacen de nuevo van a tener dos muertes. La muerte física y luego la muerte eterna, que van al lago de fuego eterno, aquellos que no hayan aceptado nacer de nuevo, no hayan aceptado a Jesucristo, porque eso es lo que genera ese cambio maravilloso cuando nosotros venimos a Jesucristo y aceptamos el sacrificio de la cruz del Calvario que Él lo hizo, se entregó a sí mismo para que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento. Pero más abajo en el 5 dice algo maravilloso, en el Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No por obras, no por lo que nosotros nos merezcamos, sino por gracia. Amén. Somos salvos. Amén. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué se requiere para nacer de nuevo? Yo. Adelante. Bueno, continuamos hablando sobre Nicodemo. Y aquí vemos en la palabra que Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Justamente lo que se estaba hablando ahorita. Porque se ve que Nicodemo estaba malentendiendo las cosas, él no estaba entendiendo claramente la palabra de Jesús. Pero él le respondió y le dijo, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque esto no es un nacimiento carnal, sino es espiritual. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vayamos a entrar al reino de los cielos va a ser un reino espiritual. Por eso es que nuestro nacimiento es espiritual y no como Nicodemo lo estaba viendo, que era carnalmente. Entonces, Nicodemo pregunta, ¿cómo se puede hacer esto? Y aquí se puede ver porque, como se decía anteriormente, Nicodemo tenía como una necesidad. Él estaba preguntando una cosa, pero Jesús ya sabía sus pensamientos, lo que él sentía, y Jesús fue más directo hacia él. Y como que le lanzó de una todas las dudas que Nicodemo tenía, o sea, superó las perspectivas que Nicodemo tenía. ¿Qué debemos hacer? Entonces la pregunta es, ¿qué se requiere para nacer de nuevo? Primeramente nosotros tenemos que reconocer a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Entonces esta palabra es muy buena porque nosotros tenemos que reconocer que Él murió por nosotros. Cuando vamos a nosotros a nacer de nuevo, a dejar esa vieja vida, nosotros primeramente debemos de reconocer que Él existe, que Él es real, que Él murió por nosotros. Debemos de reconocer ese acto que Él hizo por nuestras vidas. Como segundo, tenemos que tener fe, porque primeramente es necesario tener la fe, es un requisito. Vamos a leer la palabra de Dios, porque dice que la palabra, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto tiene que ver porque en la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, que es viva, que es, ¿cómo fue que dijo? Eficaz. Entonces es por eso que nosotros debemos de tener fe, porque sin fe, ¿cómo vamos entonces a creer que Jesús murió por nosotros? No estaríamos cumpliendo el paso 1, que es reconocerlo, y nuestra fe estaría apagada. Entonces nosotros debemos de tener fe
para creer que Él lo hizo, creer en su palabra, en lo que está escrito. Porque el nuevo nacimiento es obra del Espíritu a través de la palabra de Dios. Nosotros no podemos nacer espiritualmente sin escuchar y creer lo que está escrito en la Biblia. También en 1 de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Como otro punto, nosotros tenemos que renunciar a la vida pasada. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a nacer, significa de un inicio, desde cero. Nosotros debemos de dejar esa vida atrás, y aquí es donde viene el siguiente punto, que es la nueva vida. Nosotros vamos a obtener una nueva vida. ¿Y qué vamos a tener en esta nueva vida? Primeramente, que vamos a ser justificados. Somos justificados. ¿Qué significa eso? Eso significa que todos nuestros pecados que hayamos cometido, el Señor los va a borrar y nos va a poner justos al lado de Cristo. Vamos a ser justificados, va a ser borrado toda maldad que pudimos haber hecho en el pasado, sea grande, sea pequeña, cualquier cosa, vamos a ser perdonados. Como lo dice su palabra, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente, es decir, no tuvimos nosotros que pagar nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque, como lo dije al principio, Él murió en la cruz por todos nuestros pecados. Ahí es donde viene la justificación, el concepto que le acabo de dar, que la justificación es que Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Él murió en la cruz por ti y por mí, por todas las maldades de este mundo. Entonces dice que fuimos justificados gratuitamente, por su gracia. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no merecemos nada, pero el Señor por su gracia nos acepta, nos hace sus hijos y nos da todo a nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por otra parte, Dios nos hace sus hijos en esta nueva vida. ¿Por qué? Porque Él nos dice que ya no somos partes de las tinieblas, ya no somos pecadores en maldad, ya no pertenecemos a la oscuridad, ya no somos esclavos de esos pecados. Ahora somos llamados hijos de Dios. Es ahí donde nosotros nos convertimos en sus hijos y Él es nuestro Padre. Nosotros ahora tenemos, ¿cómo se diría? Como la oportunidad de decirle a nuestro Señor, Abba Padre, porque ahora nosotros somos sus hijos. Él nos llamó ya sus hijos, porque ya no estamos en el pecado ni en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Como lo dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como siguiente, Dios nos da un espíritu nuevo, porque ya ese espíritu el espíritu que nosotros teníamos era un espíritu, como decirlo, como sucio, como manchado, como oscuro, como lo acabo de decir, cuando está en oscuridad, que no se ve, está todo sucio. Ahora Dios nos dio un espíritu nuevo, un espíritu fresco, un espíritu blanco, bonito, hermoso, que es para que su Espíritu Santo more en nosotros. La palabra de Dios lo dice en Ezequiel 36, 26 y 27. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso el Señor lo quiere hacer, porque esto vendría siendo la regeneración. Ahora tenemos un nuevo espíritu para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Porque sabemos que nuestra naturaleza no se va a quitar así de la noche a la mañana. Va a ser perfeccionada cuando Dios venga, pero por eso el Señor nos quiere poner y nos puso a cada uno de nosotros que aceptamos al Señor Jesucristo un espíritu nuevo, para que así podamos luchar juntamente con Él de todos aquellos pecados, porque aún somos, en cierta manera somos pecadores, porque cada día cometemos errores, somos seres humanos, pero juntamente con Dios, como lo dice la palabra, Él va delante de mí, Él es quien pelea por mí. Juntamente con Él vamos a poder vencer todos esos pecados, esas tentaciones, esa vieja vida que a veces quiere venir, vamos a vencerla con nuestro Señor Jesucristo. Y puse aquí algunos puntos de que cuando nacemos nosotros de nuevo, Dios hace y quiere hacer todavía cosas maravillosas con nosotros. Porque, como lo mencioné anteriormente, nos hace parte de la familia de Cristo Jesús. Ya no solamente somos nosotros, nuestra familia en sangre, sino que ahora tenemos una familia en Cristo Jesús. Vamos a tener hermanos, vamos a poder gozarnos en una familia de Cristo Jesús. Nos une ante su Padre, nos une a Él. Ahora nosotros, como les dije, le podemos llamar
Abba Padre, porque somos sus hijos. Nos liberan del reino de las tinieblas, de la oscuridad, ahora somos luz, ahora somos bendecidos en Cristo. Y hace posible que seamos victoriosos sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso, qué hermoso es nacer de nuevo, porque las consecuencias, vamos a decir, las bendiciones que vienen son maravillosas, pero las consecuencias de la persona que no viene, que no nace de nuevo, es muerte, como bien lo acabamos de decir. Pero el nacer de nuevo nos hace participantes de esa familia eterna, una familia espiritual maravillosa. Y quiero leer lo que dice aquí en Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos desolados. Nuestro espíritu, como bien lo dice, estaba manchado, estaba muerto porque la paga del pecado es muerte. Pero eso es lo que Dios quiere, impartir vida eterna. Y cuando aceptamos a Jesucristo, viene ese cambio, se genera ese cambio y tenemos acceso a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. Por eso viene esta otra pregunta, la tercera: ¿cuáles son los beneficios de ese nuevo nacimiento? Y escucha muy bien. Cuando venimos a Cristo Jesús y conocemos de su palabra y nos entregamos a Él y a su promesa, vamos a tener acceso al cielo con esta nueva vida, la nueva vida que ya hemos mencionado anteriormente. Y vamos a Judas 1:21, dice así: pero nosotros amamos, edificando sobre vuestra santísima fe, orando con el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros esperamos en Dios, ya cuando nos entregamos a su palabra y lo recibimos como nuestro Señor, optamos por esa salvación. Ya, pero no solo es de que lo optamos y dejamos las cosas a medias, sino que permanecemos en Él para así poder ser merecedores de esa salvación. Entonces, cuando nosotros tenemos ese nacimiento, tenemos ese regalo hermoso, ya somos aptos para ser salvos y tenemos que trabajar en todo momento tratando de llegar a esa perfección que nos llamó nuestro Señor Jesucristo, que somos carne y nadie es perfecto, pero tenemos que luchar por esa perfección, porque ese regalo hermoso ya está para nuestra vida y no podemos permitir dejarlo a un lado, sino que tenemos que luchar para poder ser aptos para ella. Y también ese nuevo nacimiento me afecta mi vida espiritual y la física. Leemos la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya nosotros no vendríamos a ser la misma persona y tampoco podemos, hay una transformación espiritual en nuestra vida. De ese espíritu muerto que teníamos antes, ahora hemos recibido vida. Y así también físicamente, naturalmente, ya no somos la misma persona con ese carácter que teníamos antes, sino que ahora tenemos el carácter de Cristo. Tenemos que luchar por tener ese carácter que nos dejó Jesús aquí en la tierra. Entonces nos afecta nuestra vida espiritual y nuestra vida física, porque somos transformados por la palabra de Dios, somos transformados por la promesa que Él nos dio. Y esa misma transformación, ese mismo cambio físico y espiritual tiene que ver con el regalo de la vida eterna, porque si nosotros no dejamos esa vieja manera de vivir, no podemos optar por la salvación que Él nos dejó a nosotros. Y esos beneficios no son solo para la eternidad, porque si nosotros trabajamos para la obra de Dios, Él nos va a bendecir, Él va a buscar la manera de darnos lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, esos deseos, en la necesidad que podamos tener. Si Él ve un corazón humillado, que está dispuesto a trabajar para su obra, que busca ese cambio de esa vieja manera de vivir,
Él siempre va a querer bendecirnos, como hizo con Salomón, que lo buscó y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y nos va a dar cosas aún mayores de las que pidamos, porque Él nos ama a nosotros. Pero también en nuestra vida espiritual, allá en la eternidad, porque si nosotros trabajamos en la obra de Dios, atesoramos allá en los cielos. Y es muy importante porque esos galardones que recibiremos serán aún mayores si nosotros nos esforzamos por la obra de nuestro Señor. Así es, hay beneficios eternos y hay beneficios también aquí en esta tierra, porque bien dice la palabra de Dios, nada de lo que tú hagas para la obra de Dios va a quedar en vano, sino va a ser recompensado al 100% aquí en esta tierra, y gloria a Dios por eso, porque a pesar de las aflicciones, de las circunstancias en que está viviendo la humanidad, momentos de crisis, Dios está extendiendo su mano a sus hijos, a los que decidieron aceptar a Jesucristo como su Salvador, a los que decidieron cambiar la vida. Déjenme decirle que gracias a Dios que nos trajo, su misericordia nos trajo, pero cuando no estábamos todavía en Cristo Jesús, pertenecíamos al mundo de las tinieblas. ¿Y cómo es eso? Sí, nosotros es como si estuviésemos vendados los ojos y creíamos que estábamos actuando bien, pero lo que no sabíamos era que estábamos engañándonos a nosotros mismos. Estábamos tratando de ponernos una careta como un payaso, sonriente por fuera, pero por dentro llorando, sufriendo, y sin saber todavía que allá en la eternidad estaba un infierno ardiendo, que estaba esperando para aquellos momentos que nosotros no habíamos venido a Cristo. Pero la gloria es para Dios, porque su misericordia nos alcanzó, y nosotros nos dejamos alcanzar, aceptamos a Jesucristo como su Salvador. Y a partir de ahí, déjenme decirle que nuestra vida, mi familia, mi hogar fue cambiando. No es nada fácil, tampoco eso lo sabemos, porque es una lucha constante. Después de muchos años de estar en el mundo con vicios, malos hábitos, malas palabras, malas costumbres, desperdiciando el esfuerzo de nuestra vida, la preparación, el trabajo, botándole en el alcohol, en tantas cosas malas. Entonces Dios, fíjese que en su misericordia nos alcanza. Amén. Pero en ese entonces no nos dábamos cuenta, pero no es fácil. Después de tantos años, como en el caso mío, después de muchísimos años, como bien lo dijo el apóstol Pablo, todo ese conocimiento que teníamos antes de conocer a Cristo lo damos como basura, comparado con el conocimiento tan maravilloso de la obra de Dios. No importa cuánto tú puedas estudiar, cuántos grados, pregrados, posgrados puedas hacer, cuántas ciencias puedes conocer, si no conoces a Dios, de nada sirve. Si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, de nada sirve, no tiene sentido la vida. Tú puedes tener grandes planes, tú puedes tener grandes riquezas. Y ser muy bueno también, pastor, porque a veces se tiene esa idea que la persona dice, pero es que yo soy bueno, yo ayudo, yo colaboro. Eso no es tener la vida eterna. Así es, porque la Biblia lo dice que no es por obra. La persona puede decir, bueno, pero yo no robo, no mato, no hago esto, no hago el otro, y hago muchas obras de caridad. Nadie se salva, absolutamente nadie se salva por muy buenas obras que tú hagas. Así es. Sí, así es como el ejemplo del joven rico. Él se acercó y le preguntó a Jesucristo qué era necesario para ser salvo. Y Jesucristo le dijo, bueno, cumple los mandamientos de Moisés. Y él le dijo, bueno, yo todo eso lo hago. Y doy inclusive caridad a los pobres. Pero entonces Jesucristo le dijo algo importante. Le dijo eso precisamente, que debería nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo para nacer de nuevo? Le dijo, bueno, bien haces entonces, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Eso era lo que quería decirle, acéptame. Seguirle a Jesucristo es eso, renunciar a las cosas materiales y seguir a Cristo Jesús. Amén.
Porque cuando nosotros dejamos de seguir a las cosas materiales, estamos siguiendo al hacedor de todas esas cosas materiales. Por lo tanto, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso es real, es verdad. Como bien acababan de hablar de esa fe, es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Quiero hacer referencia a algo que estamos viendo en estos tiempos, que es importante, me ha llamado mucho la atención, de personas que han sufrido esta epidemia, el ataque de este COVID-19, y han estado al borde de la muerte, que se han sido rescatados. Yo digo que Dios debe tener propósitos ahí. Por más malo que haya sido la persona, nosotros pedimos, yo clamo a Dios, que les dé una experiencia, que les hable en esos momentos de sufrimiento que están conectados a unos tubos, que Dios los hable y esas personas pueden ser transformadas. Dios transforma aún en esos momentos tan difíciles. Dios permite que las personas vengan a Él, que acepten el sacrificio de la cruz del Calvario. Pedimos a Dios por todas esas personas, porque sabemos que estamos en situaciones difíciles, donde hay muchas enfermedades, muchos siervos de Dios están partiendo también. Pero la Biblia nos enseña que la muerte para nosotros es ganancia cuando estamos en Jesucristo. Así que yo les invito, en familia, lucha, sigue adelante, en familia, apoyándose uno y otro, sí podemos vencer, sí podemos ser transformados, cambiando para Jesucristo en familia. Vamos a hacer una oración para que aceptes a Jesucristo, para que nazcas de nuevo, ese nacimiento espiritual. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia, agradecidos por la oportunidad que nos da, Señor, con tu palabra maravillosa. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que haga aquellos propósitos por lo que tú lo envías, que sea prosperado para aquello que tú lo envías, ganado en todas las personas. Padre Santo, te suplicamos que ponga ese espíritu de amor a Jesucristo. Pon, Señor, ese deseo de buscar a Jesucristo. Señor Jesucristo, repitan conmigo. Señor Jesucristo, te damos gracias, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Yo te suplico que me perdones y que me aceptes y hagas de mi vida un nuevo ser. Yo te suplico que seas mi único y eterno Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando yo parta de esta tierra, yo pueda ser llamado delante de Dios y delante de sus santos ángeles. Te damos gracias por este nuevo nacimiento. Padre, gracias. Te damos gracias, amado Dios, por todas las personas que están detrás de estas redes sociales y han hecho esta oración. Padre, envía tu rayo de luz, toca los corazones, sana y salva. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta el próximo miércoles.